Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos, de acuerdo con el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que somos llamados a reflejar su carácter, es decir, somos llamados a ser como Él. Y una de las maneras en que seremos llevados a ser semejantes a Dios, lo que no significa que nos volvamos dioses, sino que significa que reflejemos su gloria, reflejemos sus atributos, nos comportemos como Él se comportaría si fuera un ser humano. Somos llamados a ser como Él. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es el elemento clave que produce esto en la vida de un creyente? Para el creyente, y en realidad esto solo es posible para los creyentes, es la adoración. Uno de los principios que vemos claramente en la Escritura es que, con el fin de adorar a Dios, uno tiene que ser una persona redimida. Por eso es que muy a menudo en la Escritura vemos un énfasis en que la expectativa de Dios para su pueblo es de una adoración justa, adecuada, piadosa y santa. Pero desafortunadamente, cuando leemos a los profetas, encontramos con mucha frecuencia que Israel está muy alejado de ese estado. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Oseas, capítulo 2. Profecía de Oseas, capítulo 2. Hemos visto que Dios ha comparado a los hijos de Israel con una mujer que comete fornicación, prostitución e idolatría. Una mujer que está muy alejada de la verdad de Dios. Y aunque Dios ha dicho muchas veces, se acabó, he terminado contigo, también encontramos que tan pronto como dice eso, nos presenta un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje de la misericordia de Dios. En este pasaje que terminamos la semana pasada en el capítulo 2, vemos que Dios ha confrontado a Israel por su adoración adúltera. Él dice, y mire conmigo por favor el verso 11. Él dice, voy a ponerle fin a toda su alegría. Y esta es una alegría falsa. Son las cosas que ella considera que son motivo de alegría, lo que ella quiere hacer. Pero lo que ha hecho es mezclar pecado con idolatría, y eso siempre es así. ¿Por qué las prácticas y comportamientos pecaminosos siempre forman parte de la idolatría? Bueno, Satanás paga, pero paga muy mal. Nos da falsificaciones, nos da aquello que nos satisface solo por un momento, pero luego nos deja deseando más. Y de lo que estoy hablando es de lo que ocurría en esos días, en aquellos tiempos, junto con la idolatría. Había todo tipo de comportamientos, lo que la Escritura llama en el Nuevo Pacto, lo que llama necedad, lo que llama una actitud mundana. ¿Qué significa eso? La manera en que el mundo piensa, todo tipo de comportamientos pecaminosos que el mundo desea y que Dios ve como una abominación. Así que dice aquí en este pasaje, mira por favor el verso 11, voy a poner fin a toda su alegría, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados, todos sus días señalados. Voy a destruir, verso 12, voy a destruir sus vides, sus higueras, porque ella dice, estos son los pagos que me han hecho. Lo que ella cree
es que por medio de la idolatría y de sus antiguos amantes, es que ha recibido todo esto. Eso es lo que hace Satanás. Satanás nos da provisiones falsas y engañosas solo por un tiempo para hacer que lo adoremos a Él. ¿Qué significa eso? Hacernos seguir sus planes y propósitos en lugar de los de Dios. Y aquí está la clave. Solamente gracias a la relación de pacto que Dios estableció con Israel, es que Él actuará y le pondrá fin a todo esto. Hay algo que debes entender. Hay cosas en tu vida y en mi vida que Dios quiere terminar. Hay cosas que hacemos, pensamientos y comportamientos que tenemos ante los que Dios dice, ya basta. Y actuaremos en una de dos maneras. Podemos humillarnos y volvernos a Dios, reconociendo el pecado en nuestra vida y confesándolo, lo cual sería la manera sabia de actuar. Usualmente, eso ocurre a través de un encuentro con Dios mediante su palabra. Sin embargo, hay una alternativa, y así es como Israel actuará. Y esa alternativa es a través del juicio de Dios, de la ira que Él derramará sobre los hijos de Israel. El libro de Oseas habla de un exilio para los hijos de Israel. Un exilio que ocurrió hace más de 2700 años. Y en un sentido, ese exilio todavía está vigente. Vemos la seriedad de alguien que camina y se aparta de Dios. Pero Dios dice aquí que le pondrá fin a todo esto. Él cambiará la manera de pensar de Gomer. Y lo que debemos hacer es preguntarnos lo siguiente. Dios, ¿estoy pensando correctamente? Necesito un cambio en cómo percibo mi vida, cómo tomo decisiones para mi futuro, cómo me veo en este mundo. Bueno, déjame decirte que a menos de que tú estés diariamente en la palabra de Dios, a menos de que pases una gran cantidad de tiempo de rodillas en oración, buscando a Dios, habrá muchos cambios que Dios querrá hacer en tu vida. Así que Él dice aquí que va a cambiar la manera de pensar de Gomer. Ella pensaba que todas estas cosas venían ¿de quién? De sus amantes. Eran el pago por lo que ella hacía. Además dice, mira al final del verso 12, voy a ponerlos. Ahora, él está hablando con Gomer, pero Gomer en este pasaje personifica a los hijos de Israel. Y él dice, voy a ponerla como un bosque. ¿Qué significa esto? El concepto aquí es el de un bosque frondoso. Ella piensa que todo está bien y en orden, pero ¿qué va a pasar? Las bestias del campo vendrán y lo devorarán todo. Muchas veces en la Escritura, las bestias son sinónimo de un juicio, de aquello que viene y arrasa con todo. Eso es lo que Dios está prometiendo. Pasemos al verso 13. Dice, porque voy a visitarla por causa de los días de sus Baales. ¿Qué es eso? Su falsa adoración. Aquellas prácticas que ella hizo de una forma que representaba una abominación ante Dios. Él se moverá en su contra por esas cosas y dice, porque quemaste incienso para ellos y te adornaste con aretes y joyas. Porque fuiste tras tus amantes, pero a mí me has olvidado, dice el Señor. Ahora, todo se reduce a un principio muy sencillo. O vivimos nuestra vida reconociendo constantemente a Dios, preguntándonos, ¿cómo quiere Dios que me comporte en esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere que le diga a esta persona? ¿Cómo puedo tomar la verdad espiritual y aplicarla a mi situación de vida en este momento? Así piensa una persona sabia. Pero esta mujer y los hijos de Israel en este tiempo estaban muy alejados de tal manera de pensar. Entonces, ¿qué dice Dios? Leemos. Ella se ha olvidado de mí, dice el Señor. Bien, al final de este verso, no vemos ninguna razón para que ocurra algo bueno en los hijos de Israel. Pero una de las características únicas del libro de Oseas es esta.
Justo cuando parece que Dios está a punto de actuar para destruir a los hijos de Israel, ¿qué hace Él? Nada más y nada menos, aparece una profecía de esperanza, una profecía de cambio, y hay esperanza. Este cambio viene como resultado directo de la naturaleza de Dios. Los hijos de Israel no lo estaban buscando, no lo estaban pidiendo, no estaban comportándose de una manera que llevara a Dios a otorgárselo como una forma de mérito. Fue totalmente por gracia. La provisión gratuita de Dios para ellos. ¿Por qué lo digo? Verso 14. Por tanto, he aquí, yo la seduciré. Este término para seducir significa atraer. A veces puede tener un significado negativo, como la seducción maligna, pero en el lenguaje bíblico puede significar atraer con un buen propósito. Así que Dios dice, voy a atraerla y a conducirla. ¿A dónde? No debería sorprendernos. ¿Cuál es ese lugar donde uno se ve obligado a depender de Dios? Y la respuesta es el desierto. Grandes cosas suceden en el desierto, en lugares desolados. ¿Por qué? Porque uno se ve obligado a confiar y depender de Dios. Así que te pregunto, al vivir tu vida, ¿puedes escribir en tu diario, mientras transcurre tu día, aquí hay una forma en la que demostré mi dependencia de Dios? He tenido este problema en mi vida y esta fue la manera como confié en Dios al respecto. Así es como responde una persona de fe. Entonces Dios dice, presta atención, leamos de nuevo el verso 14. Por tanto, he aquí, voy a atraerla y llevarla al desierto y le hablaré. ¿A dónde? A su corazón. Bien, si viene un cambio, ¿por dónde comienza? Por el corazón. En la Biblia hay un famoso pasaje que dice, tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. La clave aquí es que el corazón bíblicamente es el órgano con el que pensamos. Lo que quiere decir es que Dios cambiará la manera de pensar de Israel. Y eso solo sucederá al ponernos en esta situación con la que reconocemos dos cosas. Nuestra absoluta dependencia de Él para nuestra provisión, y no te pierdas esto. Muchas personas piensan en el desierto como un lugar vacío, y es correcto, en el sentido de que no tenemos una provisión desde el punto de vista físico allí, pero también debemos entender nuestra dependencia espiritual de Él. ¿Y a qué me refiero? A nuestra necesidad absoluta de la misericordia de Dios. Así que leemos aquí, y encontramos en este pasaje que dice, voy a llevarla al desierto y hablaré a su corazón. Verso 15. Y le daré sus viñas, y desde allí, fíjense, ¿qué producen las viñas? Las viñas producen uvas. Las uvas en la Biblia significan muchas veces regocijo. Así que cuando Israel entienda su necesidad de Dios, ¿cuál será el resultado? Habrá una unidad que se manifestará en gozo en nuestra vida. No hay nada mejor que cuando una persona se da cuenta de que necesita a Dios. ¿Por qué? Porque al hacerlo, Dios responde, y el resultado de tal confesión es que Dios responde y le da su gozo a esa persona. Así que dice aquí, le daré a ella sus viñas, y desde allí, y tenemos un término profético muy conocido, el valle de Ajor. ¿Qué significa la palabra Ajor? La encontramos en 2 o 3 profecías diferentes y significa problema. Y está hablando de un valle. ¿Qué significa un valle? Un punto bajo. ¿Y qué es un punto bajo? Es humildad, humillación. Solo cuando Israel sea llevada a un lugar de humildad, a ese lugar bajo en su vida, es que Dios estará dispuesto y actuará para obrar ese cambio para ella. ¿Cuál es ese cambio? Pues antes de llegar allí, hagámonos una pregunta muy importante. ¿Hemos llegado a ese punto en el que reconocemos que estamos en problemas espirituales, que dependemos de Dios? Si no encuentro su provisión, si no hallo su presencia en mi vida, el resultado final será eternamente desastroso.
A ese razonamiento quiere llevar Dios a Israel. Y cuando ellos se den cuenta de que están en problemas, de que están en el valle de Ajor, ¿qué pasará? Él realizará un cambio, porque dice que Él hará del valle de Ajor, ¿qué dice aquí? Una puerta de Tikvá, y esta palabra significa esperanza. Debemos preguntarnos, ¿tengo alguna base para creer o esperar la provisión de Dios en mi vida? ¿Tengo alguna esperanza de que las cosas buenas de Dios, sus bendiciones, sus promesas, se van a realizar en mí? ¿Estoy en la puerta, en el camino correcto para experimentar estas cosas? Y la única manera de que puedas tener la seguridad de que es así es dependiendo, confiando, creyendo y caminando con Dios. Así que dice que hará un cambio, que en lugar de problemas, le dará esperanza al pueblo. Y leemos aquí que ella responderá allí como en los días de su juventud, como en el tiempo en el que la saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué menciona la salida del pueblo de la tierra de Egipto? Bueno, cada vez que hablamos del éxodo de Egipto, ¿en qué debemos pensar? En la redención. Proféticamente hablando, lo que Dios está haciendo aquí es decirle al pueblo, tu esperanza, con la que te harás receptor de mis promesas y bendiciones, se producirá únicamente como resultado de la redención en tu vida. ¿Y qué descubrimos que ocurrió en Egipto? El pueblo fue llevado a un punto en el cual tuvo que tomar una decisión. O confiaban en Faraón o confiaban en Dios. No había una posición intermedia. ¿Y qué estaba haciendo Faraón antes de que Dios comenzara a actuar a través de Moisés? Estaba destruyendo al pueblo. Estaba arrojando bebés al río. Él era severo y cruel. El pueblo de Israel estaba experimentando el resultado de la obra de Faraón, que es la muerte. Una muerte lenta, dolorosa y amarga. Pero con Dios, ¿qué hay? El éxodo, ese concepto del éxodo tiene que ver con libertad, liberación. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, si lees, verás que Dios prometió que iba a actuar de tal manera que sacaría al pueblo de la esclavitud. ¿A dónde? No te lo pierdas. Al desierto. ¿Por qué? Como dijimos, las buenas bendiciones de Dios comienzan con una experiencia en el desierto, donde nos damos cuenta de que no tenemos nada y que dependemos desesperadamente de Él. Así que dice, Él obrará en sus vidas para traer de vuelta los días de su juventud, el día en que los sacó de la tierra de Egipto. Y acontecerá, verso 16, ¿acontecerá cuándo? Beyom Jahu. Esta es la segunda vez que nos topamos con este término en el segundo capítulo de Oseas. ¿Por qué lo digo? El término Beyom Jahu significa en aquel día, y siempre es una referencia al juicio final. Así que lo que el profeta está tratando de decir es esto. De la misma manera que hubo una redención que sucedió cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, vendrá una redención final para Israel. Y es que los profetas, no solo uno o dos, sino todos los profetas de la Biblia, hablan de esa futura redención final. ¿Y cómo será? Bueno, recuerden cómo comenzó este segundo capítulo. Comenzó con un cambio que vendrá para los hijos de Israel. Él dice, con estas personas de quienes no tendré misericordia, con estas personas que ya no son mi pueblo, y luego hay una pausa en la que Dios dice que hará algo. Él los reunirá. ¿De dónde? De la tierra, de todos los países a los que han sido esparcidos en el exilio, y Él los traerá de vuelta. ¿Qué significa eso? Es una imagen, una representación de la redención. Y es por esa redención, de la cual hablaremos más cuando entremos en el capítulo 3 de Oseas, es por esa redención que veremos que el resultado de la redención es, en última instancia, el reino de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el libro de Oseas? Dios está obrando con su pueblo del pacto, un pueblo de pacto que se ha rebelado contra Él, un pueblo de pacto que ha cometido adulterio.
Me refiero a adulterio contra Dios en un sentido espiritual. Pero sin embargo, el amor de Dios, la relación de pacto de Dios, aunque por un tiempo Él pueda retirarse de ellos, al final, debido al poder de una relación de pacto con Dios, Él los restaurará. Si eres cristiano, deberías regocijarte con esto porque si alguna vez has tenido dudas, como muchas personas las tienen, yo he tenido dudas. ¿Realmente Dios cumplirá todas esas promesas que el Mesías anunció? ¿Serán todas esas cosas verdaderamente una realidad en mi vida? ¿Se cumplirán? Bueno, esto es lo que dice la Escritura. Puedes mirar a Israel, y a pesar de la rebelión de Israel, de su fornicación, de su adulterio, de todas esas cosas, cuando veas que Dios guarda su pacto con Israel, puedes estar seguro, puedes estar confiado en que Él guardará sus promesas de pacto a través del Mesías Yeshua con aquellos que han recibido el Evangelio e invitado a Yeshua, a Jesús, a sus vidas. Entonces, noten lo que dice. Nos habla acerca de un cambio. Versículo 16. Leemos. Acontecerá en aquel día, Neum Hashem. Este término Neum Hashem es un término que significa así dice el Señor, pero siempre dentro del contexto de una promesa. Dios está haciendo una promesa aquí y dice, ella me llamará, hablando de esta mujer Gomer, ella me llamará Ishi. ¿Por qué eso es importante? Recuerden lo que dije antes. En el libro de Oseas hay un par de palabras que Dios quiere enfatizar para darnos un entendimiento correcto de ellas. Les compartí que el término Baal puede significar esposo, pero Baal también es el nombre de un dios pagano, al que los hijos de Israel se habían vuelto y a quien estaban adorando. Pero leemos que viene un cambio. Ella me llamará esposo mío, pero usa el término Ish en lugar de Baal. Dice que ya no lo llamará esposo con el término Baalí, sino con este término Ish, que significa varón. ¿Y por qué eso es importante? Porque este término para varón proviene de 3 letras. 2 de esas letras, si simplemente las dejamos así, forman la palabra Esh, que significa fuego. La letra del medio es la Yud, que es sinónima de Jehová Dios. Lo que descubrimos aquí es que cuando reconocemos a Dios como nuestro dueño, y eso es lo que a veces significa la palabra Ish, cuando lo reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro esposo, en ese sentido puro, Dios empieza a obrar. ¿Para hacer qué? Para quemar y refinar todas aquellas cosas en nuestra vida que debemos dejar de lado, que necesitamos ver desaparecer. Eso es lo que Él está prometiendo hacer para los hijos de Israel. Noten lo que dice. Ya no me llamarán Baalí, refiriéndose a un nombre pagano para esposo, sino que me llamarán Ishi, refiriéndose al Dios que nos refina. Versículo 17. Dice, y quitaré los nombres de esos dioses paganos, de los Baales, de su boca, y no serán recordados más por sus nombres. Verso 18. Esto es lo que quiero que noten. Todo esto está pasando, ¿por qué? Me dirás, porque Dios es grande, Dios es amor, y es verdad. Pero todo esto sucede por una razón. Mira, por favor, el versículo 18. Él hará algo. Dice, y haré con ellos un pacto, ¿cuándo? Beyom Jahu, en el día del juicio. El pacto del que está hablando, y no hay desacuerdo en esto entre los eruditos. Él establecerá un nuevo pacto. ¿Qué pacto es ese? El pacto a través del Evangelio del Mesías Yeshua. Un pacto relacionado con el perdón, un pacto relacionado con el reino. Leemos aquí, haré con ellos un pacto en aquel día. Y noten de lo que habla. Leemos. Dice, con las bestias del campo, con las aves de los cielos, con las cosas que se arrastran sobre el suelo. ¿De qué nos está hablando? Bueno,
Si miras, por ejemplo, el libro de Isaías, el profeta nos habla de cómo en los últimos días Él hará que un niño pequeño guíe a grandes animales, que un niño pequeño podrá meter su mano en la guarida de una serpiente peligrosa y nada le pasará. Cuando aquí se habla de hacer un pacto con los animales, las aves, las bestias del campo, está hablando de traer todas las cosas bajo su orden justo. Esa es la promesa de este nuevo pacto. Es una imagen, una representación del reino de Dios. Última parte del verso 18 dice: «Y el arco, la espada y la guerra quebraré de la tierra». Así sabemos que estamos hablando de los últimos días, cuando Oseas habla de que ya nunca más habrá guerra. Leemos aquí que Él hará un pacto, le pondrá fin a todo tipo de guerra, y dice: «Yo te haré descansar». ¿Cómo? La palabra es betach, que significa segura. Es la misma palabra que usamos en hebreo moderno para un seguro. Así que estamos hablando de un seguro celestial, que da como resultado confianza, protección, y algunos de los comentaristas rabínicos señalan que la seguridad da shalom. ¿Qué significa shalom? En este contexto significa esa paz interior que nos brinda la confianza plena de que los propósitos, las bendiciones y las promesas de Dios serán algo a lo cual nos podremos aferrar. ¿Dónde? Bueno, este nuevo pacto, recuerden, el que ha sido mencionado en el versículo 18, todo esto habla de una promesa de pacto para entrar en el reino. ¿Y cuál es la clave de este reino? Una cosa que está relacionada en una verdad de pacto, y es la siguiente: que Dios perdonará nuestros pecados e iniquidades y no los recordará jamás. Lo que quiero que veas al culminar el estudio de hoy es que Dios es consistente. Ese mismo mensaje de un nuevo pacto, el pacto del Evangelio. ¿Por qué lo digo? Bueno, el término Evangelio tiene que ver con buenas noticias acerca de una cosa, y esa es la redención de Dios. Y la redención, recuerden cómo fue la salida de los hijos de Israel. ¿Qué fueron a hacer al desierto? Fueron a adorar a Dios. ¿A dónde vamos nosotros? Vamos a un lugar donde podremos ser totalmente dependientes de Dios. Y como respuesta a su provisión, vamos a adorarlo. No solo por un día o una temporada, sino por siempre y para siempre. Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos avanzando en Oseas, capítulo 3. Chapter 3. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.